Como último programa de este año, en el canal de la Fundación Epimeleia, ofrezco a mis suscriptores y al público en general una visión de una, como se denomina hoy, una celebrity, de la que he oído hablar mucho últimamente, tanto en mi entorno próximo como a otras personas, tanto a personas muy jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes. Me refiero a Rosalía, de la que trataremos de aportar unas notas biográficas, hablar de sus temas, de sus grandes éxitos, del amor y de su singular feminismo, entre otros asuntos. El 23 de febrero de 1837 nacía en Santiago de Compostela una de las más grandes poetisas españolas de todos los tiempos. Será bautizada en la capilla del Hospital Real. Será bautizada en la capilla del en 24 de febrero de 1836. En realidad fue en 1837. Aquí hay un error de transcripción. María Francisca Martínez, vecina de San Juan de Campo, fue madrina de una niña que bauticé solemnemente y puse los santos óleos llamándola María Rosalía Rita, hija de padres incógnitos, cuya niña llevó la madrina y va sin número por no haber pasado a la inclusa. Y para que así conste lo firmo yo, José Vicente Varela Montero, presbítero. Su madre era una dama soltera, doña María Teresa de la Cruz de Castro y Abadía. Tenía 33 años cuando nació Rosalía y pertenecía a una familia hidalga venida menos. Su padre fue don José Martínez Piojo. Contaba 39 años cuando nació la niña y era sacerdote. Su condición sacerdotal le impedía reconocer a su hija y delegó su cuidado en sus hermanas que residían en la localidad de Ortoño. Su madre se hace cargo de la niña, aunque no sabemos con exactitud cuándo fue ese momento, sí que hay pruebas documentales que demuestran que lo hizo siendo aún Rosalía una niña pequeña. Quizás tendría sobre unos 5 años. Primero vivió con ella en Padrón y luego en Santiago de Compostela. Una vez instalada en Santiago con su madre, su vida transcurrió como la de cualquier niña de su clase social. Parece que su instrucción fue más bien escasa, como lo era la de la mayoría de las mujeres en aquella época. Lo que sí sabemos es que frecuentó las aulas del Liceo de la Juventud. Contrae matrimonio en Madrid el 10 de octubre de 1858 con el historiador Manuel Murguía, quien desde el principio lo animó en su carrera literaria y en la publicación de sus obras como Cantares Gallegos. Antes de casarse, Rosalía y Murguía participaron activamente en la vida intelectual madrileña y ya casados también de la gallega. La pareja fue pionera en el mundo cultural español al intentar ganarse la vida con la literatura y la escritura, publicando libros y sobre todo artículos en revistas y periódicos, llegando incluso a vivir una temporada en una imprenta de Vigo mientras ejercían como periodistas. De su matrimonio nacieron 7 hijos. Alejandra, que nació en el año 1859 en Santiago de Compostela, casi a los 7 meses exactos del matrimonio de sus padres, y murió en 1937.
Aura, nacida en diciembre de 1868, obsérvese aquí el largo intervalo sin descendencia que tuvieron, murió en 1942. Luego los gemelos, Gala y Ovidio, nacidos en julio de 1871. La primera Gala murió en el año 1964, es la hija de Rosalía que más vivió, y Ovidio en 1900. Amara nació en julio de 1873 y murió en 1921. Adriano Honorato Alejandro nació en marzo de 1875 y murió en noviembre de 1876 a consecuencia de un accidente doméstico, a consecuencia de una caída. Murió con 1 año y unos pocos de meses. Y posteriormente nació también Valentina, pero nació muerta en febrero de 1877, y esto, si me permiten, por emplear un símil taurino que no sé si es apropiado, pero sí que creo que es descriptivo, pues fue, digamos, ya el rejón de muerte para espiritualmente, ¿no? Hablando, para Rosalía. Viven en diversas ciudades, viven en Madrid, viven en Santiago, viven en Simancas, donde Manuel fue director del Archivo Histórico Nacional. También vivieron en el municipio de Dodro, en la Ría de Arousa. A partir de 1875 hasta su muerte en Padrón, viven en Padrón en diversas casas. Finalmente viven en una casa que es hoy la Casa Museo de Rosalía, que se llama Casa La Matanza. Rosalía murió de un cáncer de útero en su casa de Padrón a los 48 años de edad el 15 de julio de 1885. Por decirlo de alguna forma, siempre tuvo la tentación de buscar su descanso en las aguas del mar. Alá vou, les dicen, dai-me morte doce, aguas onde as penas para sempre dormen. Como nos recuerda Marina Mayoral, durante muchos años el silencio de la crítica envolvió la obra de Rosalía de Castro. Como ejemplo de este olvido, citó a Sorín, y desde entonces se cita siempre la ausencia de las antologías de Valera y Menéndez Pelayo. Entretanto, Rosalía se iba convirtiendo en algo más que una figura histórica y literaria. Se iba siendo un símbolo, una encarnación del alma de Galicia. Cuando la crítica volvió los ojos hacia ella, el proceso había llegado a su fin. Rosalía era y es ya un mito. Silencio y mitificación han hecho de ella una figura mal conocida. La complejidad de su obra y sus circunstancias biográficas aumentaron las dificultades para su conocimiento. Rosalía publica la novela La hija del mar en 1859 a los 22 años, un año después de su matrimonio con Manuel Murguía, a quien dedica la novela. Marina Mayoral dice que La hija del mar surge de la confluencia de dos impulsos, los mismos que darán lugar a las dos grandes vertientes de su obra en verso. Un impulso subjetivo, íntimo, que la lleva a dar expresión a su dolor. Recordemos que nos ha dicho la obra ha sido concebida en un momento de tristeza, dolor que en este caso es tan viejo como ella misma, un dolor arrastrado desde la infancia, el dolor de una ausencia que no sabemos bien cuándo empieza a sentirse, quizás desde el mismo momento de nacer, cuando los otros brazos, que no son los brazos de la madre, acallan su primer llanto. El segundo es un impulso de carácter social, el mismo que engendrará cantares gallegos y buena parte de follas novas. Rosalía se hizo voz de los que no podían oír la suya, su voz, su propia voz, y aquí de las mujeres abandonadas y de los niños sin padre. Hay aquí importantes elementos de su propia biografía. El personaje de Teresa está construido con elementos tomados de su vida y de la de su madre, pero los rasgos psicológicos son más bien los de la propia Rosalía. El nombre es el mismo de su madre,
que se llamaba doña Teresa de Castro. La circunstancia de ser expósita, le llaman Teresa la expósita en la novela, procede de la biografía de Rosalía. Recordemos que en su partida de bautismo figura como hija de padres incógnitos y se hace notar que no pasó a la inclusa por habérsela llevado consigo la mujer que actuó de madrina. El fantasma del hospicio rondó siempre a Rosalía desde su nacimiento y ella lo proyecta sobre las dos figuras femeninas de la novela, Teresa la expósita y Esperanza la hija del mar. La Teresa novelesca es una víctima del amor. Abandonada por su marido, cuando él regresa se le entrega de nuevo, ciegamente enamorada, olvidando incluso sus deberes maternales hacia Esperanza. Dividida entre el amor, pasión hacia el hombre y el amor maternal, este acabará imponiéndose y Teresa se enfrentará al hombre por salvar a Esperanza. Así vio Rosalía la historia real de su madre. Empujada por el amor, comete una falta y olvida en un primer momento sus deberes maternales, pero después se arrepiente y lo da todo por esa niña que es, involuntariamente, la causa de su desgracia. Otro elemento de la novela, tomado de la biografía, es esa situación de dos mujeres solas, sin padre y sin marido, que viven juntas en un mundo del que no participan. Son seres marginados, objeto de crítica o de conmiseración, siempre distintas y siempre marcadas por esa carencia del varón protector, del marido y del padre. Teresa ama extraordinariamente el mar, se siente atraída por él. En la lírica de Rosalía han quedado abundantes muestras de esa atracción. Esperanza se suicidará arrojándose al mar, no así Teresa, que como Rosalía no cederá a esa tentación. Teresa, como Rosalía, es poeta. Sus vecinos, incapaces de entender su arrobamiento, su éxtasis ante la naturaleza, murmurarán de ella y le llaman la loca. Con esta novela, Rosalía rompe con el esquema de esas novelas de buenos sentimientos hasta para señoritas, didácticas y moralizantes, novelas en las que la virtud siempre sería recompensada. Por ser mujer y autora de una de las novelas hacia las cuales siento la más profunda simpatía, dedico a usted este pequeño libro. Sirva él para demostrar a la autora de La Gaviota y de Clemencia el grande aprecio que le profeso, entre otras cosas, por haberse apartado algún tanto en las cortas páginas en que se ocupó de Galicia de las vulgares preocupaciones con que se pretende manchar mi país. Rosalía de Castro de Murguía, Santiago, 17 de mayo de 1863. Con esta dedicatoria a Fernán Caballero, a Cecilia Wolde-Faber, comienza Cantares Gallegos, poemario publicado el 17 de mayo de 1863 en Vigo. Refleja la sociedad rural en que Rosalía vivió. Se encuentran poemas costumbristas con un fuerte carácter descriptivo, aunque también hay poemas amorosos, sociales e intimistas. Uno de los más famosos poemas de esta obra es Campanas de Bastavales, que es un poema en primera persona que relata el camino de una mujer hacia Bastavales y la impresión que le produce oír el sonido de las campanas. Estas marcan momentos de soledad que se explican a lo largo del poema. Llegado un momento, la mujer se sienta en una piedra a esperar que salga la luna y piensa en lo bello que sería que pudiera hablar con ella y contarle cosas. Me permito ahora recitarles los primeros versos. Campanas de Bastavales, cando vos ollo tocar, mórrome de soidades. Cuando vos ollo tocar campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar. Cuando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades, e das entrañas me dollome de dor ferida, que antes tiña vida enteira, e hoxe teñome de a vida. Solo media me dixaron, os que dalo me truxeron, os que dalo me roubaron. Non me roubarán traidores, ai, uns amor toliños, ai, uns toliños amores. Cos amores afuxiron, as soledades viñeron, do pena me consumiron, campana de Bastavales, cuando os oigo tocar, me muero de añoranzas.
Cuando os oigo tocar campanitas, campanitas, sin querer vuelvo a llorar. Cuando de lejos os oigo pienso que por mí llamáis y de las entrañas me duelo. Me duelo de dolor herida que antes tenía vida entera y hoy tengo media vida. Solo media me dejaron los que de allá me trajeron, los que de allá me robaron. No me robaron traidores, ay, unos amores locos, ay, unos locos amores, que los amores ya huyeron, las soledades vinieron, de pena me consumieron. Sobre este poema magnífico hay una extraordinaria versión también interpretada por Amancio de Prada. Follas Novas u Hojas Nuevas, como se diría en castellano, es una obra publicada en principio como una continuación de Cantares Gallegos. Se publicó en 1880 y está escrito en la localidad vallisoletana de Simancas, donde en aquel momento residía Rosalía con su marido, que fue nombrado director del Archivo General del Reino de España, situado en esa localidad. Es una compilación de poemas ordenados sin un criterio claro. El libro se presenta estructurado en 5 secciones: vaguedás, do íntimo, varia, da terra y por último as viudas dos vivos e dos mortos. En vaguedás y do íntimo y en parte de varia hallamos textos intimistas de índole subjetiva, mientras que en el resto los poemas, sin perder autenticidad y sin olvidar una actitud personal, vivencial y reflexiva, denuncian la injusticia social y analiza sus causas. Varias, que participa de los dos grupos, está compuesta por poesía tanto subjetiva como una poesía también colectiva u objetiva, pudiéramos decir. Uno de los poemas más famosos del libro es Negra Sombra, donde muestra nuevamente su pesimismo y su temor a la muerte, con un lirismo de una extraordinaria sensibilidad. Este poema fue musicalizado por Juan Montes Capón, el lucense, que creó una melodía de estilo alalá, típicamente gallega, que intensificaba notablemente el sentimiento expresado en el poema, creando uno de los más bellos cantos de la música popular gallega. La canción fue presentada por primera vez en el Gran Teatro de La Habana en 1892 y desde entonces se ha convertido en una obra emblemática del folclore gallego. Una de las versiones más famosas de la actualidad es la realizada en 1996 por Carlos Núñez, con la voz de Luz Casal, y también la que interpreta al Orfeón Donostiarra. Aquí nos hemos apropiado de esta inolvidable música como fondo del vídeo. Curiosamente, las sombras y los sombríos van paulatinamente dejando de ser un elemento retórico o decorativo en la obra de Rosalía para hacerse elementos esenciales en su mundo. La noche, la oscuridad y las sombras se van a convertir en símbolos de su existencia dolorida. La negra sombra es un símbolo y en la naturaleza misma del símbolo está el aludir de forma vaga e indeterminada a la realidad a la cual se refiere. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pé dos meus cabezales tornas facéndome mofa. Cando maxino que sida, no mesmo sol te me amostras, e eres a estrela que brila, e eres o vento que soa. Si cantan, esti que cantas, si choran, esti que choras, e es o murmurio do río, e esa noite, e esa aurora. Cando maxino que sida, no mesmo sol te me amostras, en todo estás, e ti es todo. Para min e en mi mesma moras, nin me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombras. En el poema de la negra sombra se expresa de una manera concentradísima la trayectoria espiritual de Rosalía ante el descubrimiento del dolor, como afirma Marina Mayoral. En las orillas del Sar,
obra escrita en castellano y publicada en 1884, fue la última obra de Rosalía. Ahí manifiesta un tono trágico que encaja con las duras circunstancias que rodearon los últimos años de su vida. La obra ahonda mucho en el lirismo subjetivo propio de Follas Novas, al mismo tiempo que se consolidan las formas métricas que allí ya se apuntaban. Inicialmente calificado como precursor y obviado por la crítica de su tiempo, hoy en día existen diferentes estudiosos que lo consideran, tal vez, como la principal creación poética de todo el siglo XIX. Aquí está uno de los más hermosos poemas de esta obra de Las orillas del Sar, que retratan vivamente a Rosalía, que desnudan su alma y tal vez contienen una amarga despedida. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman: ahí va la loca, soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto, tendrá los cabellos canos, y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarchas, mas yo prosigo soñando, pobre incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan, aunque las otras se abracen. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos, ¿cómo admiraros, ni cómo vivir sin ellos? Galicia ha sido tradicionalmente un pueblo inclinado a las creencias ultraterrenas. La Santa Compaña y la devoción a las ánimas constituyen dos ejemplos, pagano y cristiano, de esa preocupación del gallego por el más allá. En la obra de Rosalía, donde tantos rasgos del alma popular aparecen reflejados, no es extraño que también éste tenga una amplia representación. Para Rosalía, más allá del mundo de los vivos, pero más acá, o si se quiere al margen de un cielo o de un infierno cristiano, se mueven multitud de seres con los que es posible establecer comunicación y que de algún modo u otro siguen interviniendo, participando de la existencia terrenal. Esos seres son designados frecuentemente por Rosalía con el apelativo de sombras. Las sombras son seres que ya han dejado de existir, pero la muerte no supone la inmediata transformación en sombra. El recién muerto pasa un difícil periodo en el que se encuentra igualmente extraño al mundo de los vivos que al de las sombras. Lo que en él queda de vivo se estremece de espanto. Rosalía percibe esa angustia del que acaba de morir. Además del miedo a lo desconocido en el que se adentra, está el temor a las sombras enemigas, los espíritus que nos son hostiles en el más allá. En el libro A mi madre, Rosalía nos dice: ah, de dolientes sauces rodeadas, de dura hierba y ásperas ortigas, ¿cuál serás, madre, en tu dormir turbada por vagarosas sombras enemigas? Y yo tranquila he de gozar en tanto de blando sueño el lecho cariñoso, mientras herida de mortal espanto moras en el profundo tenebroso. El muerto reciente es igualmente extraño al mundo de los vivos. Una primera etapa de su transformación parece ser la posibilidad de presentarse en sueños, pero esta aparición causa espanto a los vivos. La sombra todavía no se ha despojado del aspecto terrorífico que le ha dado su paso por el sepulcro. El hieratismo, la frialdad de la muerte tiñen todavía su figura. Rosalía nos habla de la mezcla de cariño y repulsión que le inspira esa primera visión de la sombra de su madre. Disipados los vapores infectos del sepulcro, la sombra comienza a adquirir un aspecto amable y familiar. Generalmente bajo este aspecto se presentan las sombras. Lo cierto es que en este momento, en las orillas del Sar, en su última obra, Rosalía ha llegado ya a tal grado de comunicación con el mundo de las sombras que habla de ellas con absoluta naturalidad,
cuando nos dice: «Qué extrañeza entre los muertos», tenemos la impresión de que lo hubiera comentado amigablemente con ellos. Las sombras a que nos hemos venido refiriendo tienen una entidad propia. Son seres que pudiéramos llamar identificables y no deben confundirse con las sombras simbólicas como sería esa negra sombra de su poema de Follas Novas. Sobre la religiosidad en Rosalía, podemos decir que encontramos en un primer momento una religiosidad de tipo popular, casi folclórica, que aparece vinculada exclusivamente al libro de Cantares gallego. Son oraciones, alabanzas, peticiones, relatos de milagros en los que se va implícita la fe sin problemas del carbonero. En ellos Rosalía está haciéndose eco de una forma de creer popular, aunque también hay poemas donde late un vivo sentimiento religioso, intimista. La creencia en un Dios compasivo entra en conflicto con la predestinación al dolor. Rosalía se pregunta cómo un Dios piadoso puede castigar al triste que busca la muerte, y se lo plantea en términos de libertad y justicia. Si no puede regir los dolores que le agobian, ¿por qué negarle la única posibilidad de escapar a ellos? ¿Por qué Dios piadoso? Hay en la expresión religiosa de Rosalía una mezcla de catolicismo y paganismo, en el sentido de religión del pagus, es decir, de la aldea, del campo gallego. Nos indica Marina Mayoral que una idea que en Rosalía adquiere la categoría de creencia es que existen seres predestinados al dolor, seres que viven en el sufrimiento y a quienes están negados los placeres de la vida. Rosalía nos habla de ellos, no da sus características, pero sí les da un nombre. Son los tristes. Este es otro de los grandes temas de su poesía. En las orillas del Sar hay un poema que se titula precisamente así, Los tristes, en el que Rosalía se rebela contra la incomprensión. Vosotros que lograsteis vuestros sueños, ¿qué entendéis de sus ansias malogradas? Vosotros que gozasteis y sufristeis, ¿qué comprendéis de sus eternas lágrimas? Y vosotros, en fin, cuyos recuerdos son como niebla que disipa el alba, ¿qué sabéis del que lleva de los suyos la eterna pesadumbre sobre el alma? A primera vista, el amor es una realidad poco importante en la obra de Rosalía. No cabe duda de que no estamos ante una gran poeta amorosa. En ningún momento sus poemas de amor están a la altura de sus mejores obras, pero una lectura detenida descubre que el tema amoroso, bajo una u otra forma, es bastante frecuente. Tenemos la impresión no de que el amor haya tenido poca importancia en su vida, sino de que existe una especie de inhibición, de dificultad para tratar y quizás para vivir el amor. Nos sorprende la falta de sensualidad, la ausencia de un canto al amor total, pleno de carne y de espíritu, y nos llama la atención, por el contrario, la insistencia en tratar del amor no correspondido, del amor que mancha y que deshonra, del amor desgraciado. No podemos evitar la suposición de que en Rosalía existe una dificultad inicial para la vida amorosa, y conociendo la historia de su familia, nos inclinamos a creer que las circunstancias de su nacimiento, el hecho de ser fruto del pecado y la ausencia de figura paterna en su niñez, provocaron en ella problemas psicológicos. Esto lo afirma Marina Mayoral. En Rosalía encontramos generalmente una postura de desconfianza y recelo, cuando no de auténtica aversión ante el amor-pasión. Los amores buenos son suaves, blandos, sin violencia, sin arrebatos. Esos amores, piensa, son los únicos que duran. Comparte en esto Rosalía la creencia común de que la pasión amorosa no suele acabar bien, ni tener nada bueno. Para Rosalía, elemento importantísimo en el amor es el carácter irracional de los motivos que hacen a un ser enamorarse de otro. Visto desde el ángulo de las dificultades que es el que siempre toma la autora, esto da lugar al amor no correspondido. Un ser ama a otro sin ninguna razón que lo justifique, ni siquiera la correspondencia, y ese amor se mantiene a pesar de desdenes y de desprecios. ¿Cómo no hablar tratándose de una poetisa gallega de la saudade? Pero como señala Marina Mayoral, no es fácil determinar qué sea la saudade, y cita a Teixeira de Pascoes, el poeta luso, gran amigo de Unamuno, que afirma que se trata de un sentimiento esencial del espíritu lusitano y exclusivo de él. No tiene equivalente en otras lenguas.
Surgió de la unión del paganismo grecorromano con el cristianismo judaico, o lo que es igual, del deseo carnal pagano unido al dolor espiritual cristiano. La saudade es la tristeza y la alegría, la luz y la sombra, la vida y la muerte. Ampliada la naturaleza, la saudade es el alma universal donde se realiza la unidad de todo lo existente. Para mí una definición esencial es la de Vicente Risco. Saudade sería una ansia, un deseo de lo lejano, pero de lo lejano inconcreto, indeterminado, mientras que la morriña sería el deseo de lo lejano concreto, de la tierra, del lugar al que uno pertenece. Cual si en suelo extranjero me hallase, tímida y hosca, contemplo desde lejos los bosques y alturas y los floridos senderos. Y en las orillas del Sar dice también: ya que de la esperanza para la vida mía, triste y descolorido ha llegado el ocaso, a mi morada oscura, desmantelada y fría, tornemos paso a paso, porque con su alegría no mente mi amargura la blanca luz del día. Contenta el negro nido busca la ave agorera, bien reposa la fiera en el antro escondido, en su sepulcro el muerto, el triste en el olvido, y mi alma en su desierto. Rosalía a lo largo de su poesía ha hablado de diversas saudades, de la tierra, del amor, del pasado, de la amistad. Aunque ella emplee escasamente esta palabra, prefiere la palabra soidades, soidad, soledades. Dice Marina Mayoral que llamémosle o no saudade, en su verso ha dejado constancia de la más radical vivencia de la soledad del ser humano. Y sobre el tema de la muerte no nos extenderemos mucho. La muerte está muy presente en Rosalía, que muere joven, con 48 años, pero tal vez empezó a morir mucho antes. Están muy presentes en su obra la muerte de la madre y de una forma velada pero definitiva, la muerte de un hijo de corta edad por accidente y la niña que nació muerta. Rosalía también moría cuando deseaba no sentir, como la peña oculta por el musgo de algún arroyo solitario al pie, inmóvil y olvidada. Yo quisiera ya vivir sin amar ni aborrecer. ¿Era Rosalía feminista? Hoy en día, es decir, en fechas recientes, se afirma que Rosalía es un referente del feminismo y una pionera de ese movimiento. Yo creo que estas afirmaciones tienen que ser muy matizadas, y me explico. Si por feminismo no entendemos solo una ideología, es decir, un sistema de creencias imperantes y omnipresentes en la concepción del mundo y la sociedad actuales, sino simplemente una lucha por la equidad y en contra de la discriminación en función del sexo que tenga la persona, un movimiento que aspira a una igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entonces Rosalía era feminista, pero solo en ese sentido. Nunca fue una feminista, digamos, militante, pero sí que es cierto que en su novela La hija del mar y en toda su obra poética en general, Rosalía reivindica a la mujer y hace una encendida defensa de las mujeres indefensas, solitarias, de las madres sin marido. No caben dudas al respecto. También está su rechazo a esa literatura dulzona, esa literatura para señoritas llenas de primavera, de amores felices y estúpidos, de rosas, delirios, etc. Su poesía es otra cosa, es una poetisa por derecho propio, no porque ningún movimiento tenga que reivindicarla como gran poeta. Rosalía no necesita de ese reconocimiento que a veces siempre es impostado. En cuanto a su vida familiar, una vez casada, fue una vida de mujer tradicional y que siempre tuvo el apoyo de Manuel, su marido. Espero con este programa haber satisfecho vuestras expectativas sobre Rosalía. ¿O acaso creíais o esperabais otra cosa?